Capítulo 72. 3 lunas de Rapson y Gambito de Mercurión 312.746 M41. Último segmento. Franja Oriental. La flota exploradora Dorsari era una de las flotas más poderosas que habían sido enviadas a la región. Bajo el hábil mando del Archmagos Dorsar, la poderosa flota de naves navegó hacia lo desconocido, equipada con las mejores versiones de tecnología imperial que el Adeptus Mechanicus pudo reunir. Aunque no tan grande como una flota de batalla de un sector imperial próspero e importante, la flota Dorsari estaba formada por unas cuantas naves grandes y muchas escoltas. El buque insignia de esta poderosa flota era un legendario Arca Mechanicus, el Sócrates. Aparte de los 2 cruceros del Adeptus Mechanicus Oracle VI y Adobe If, el resto de la flota consistía en las naves habituales utilizadas por la Armada Imperial, aunque mucho mejor mantenidas y reacondicionadas por las hábiles manos de los tecnosacerdotes. Comandada por la brillantez táctica del almirante Mercurión, la flota exploradora Dorsari había descubierto decenas de razas alienígenas, cientos de artefactos humanos antiguos y destruido a tantos enemigos del imperio, incluido el Spaceulk infestado de Genestealers, el lamento susurrante. Por otra parte, no muchos enemigos del imperio podrían reunir flotas que pudieran enfrentarse a tal flota. El almirante montó en su acorazado clase Emperador Dominus Solaris, y comandó 2 acorazados clase Retribution Saint Palatine y Legionaire Victus, 4 cruceros clase Lunar, 2 cruceros clase Gothic, 5 cruceros ligeros clase Endurance. 2 cruceros ligeros clase Endeavour, un escuadrón de 3 fragatas Gladius que normalmente se ven en las flotas Astartes, 2 escuadrones de 3 fragatas Espada y 4 escuadrones de 3 destructores Cobra o destructores de misiles Viper. Por supuesto, tener una flota tan grande requería grandes cantidades de suministros, desde alimentos hasta combustible. Aunque por lo general lleva suficientes suministros para hacer funcionar la flota durante décadas, la flota a menudo se detuvo en algún mundo imperial cercano o encontró un planeta virgen para usar como base de suministro. Tiran era una de esas bases, y Magos Barnak había sido una vez un miembro de alto rango dentro de la flota exploradora. Cuando la flota exploradora se encontró con los tiránidos, acababan de regresar de su misión de exploración de 5 años que había sobrecargado sus suministros al extremo cuando regresaron al mundo de Elmont, el tercer planeta templado y exuberante de un secuencia principal sol amarillo sembrado deliberadamente para convertirse en una base de suministro y una nueva colonia para el imperio. La flota exploradora y el comando Segmentum habían sembrado el mundo con 1 millón de civiles y heridos retirados de la Guardia Imperial durante 5 siglos antes, y la flota exploradora Dorsari lo había estado utilizando como su puerto favorito desde el principio, antes de que el nombre de la flota fuera Dorsari. Era un mundo tranquilo con una mezcla de vastas tierras de cultivo en las zonas de clima templado, fuertes sitios mineros en varias cadenas montañosas y desiertos, ciudades bien defendidas diseminadas alrededor de los principales ríos y un poderoso puerto espacial mantenido directamente por el Adeptus Mechanicus. El puerto espacial tenía el mismo diseño que los de Tandros II y Lily, pero el del Mont era muy superior en muchos aspectos. Sistema Elmont. Elmont III. GNNNNG, bebí demasiado anoche, gimió Mercurión mientras salía de su lujosa y suave cama. Miró a las 2 jóvenes sirvientas que había estado llevando a la cama durante las últimas noches, que todavía dormían desnudas debajo de las sábanas. Haciendo una mueca por el leve dolor de su costoso brazo biónico que palpitaba cada mañana, Mercurión caminó hacia la mesa en el medio de la habitación con la jarra de agua y varios vasos que sus otros sirvientes habían preparado cuidadosamente antes de despertarse. Mercurión apuró un vaso entero de agua y contempló el hermoso verde de la ciudad a través de la enorme ventana con incrustaciones de oro en los bordes. Estar en la parte superior del edificio residencial más alto era una buena forma de vivir, incluso si solo podía visitar el lugar una vez cada pocos años como máximo. A pesar de la esperanza de vida de más de 1 siglo y posiblemente de 200 gracias a los tipos de tratamiento rejuvenecedor que recibió y pudo permitirse, la torre solitaria en el medio de la ciudad capital del planeta era un lujo que rara vez podía disfrutar. Flexionando su brazo izquierdo artificial y sus dedos, el almirante se vistió con su uniforme de gala con el sofisticado tejido de adamantium debajo. Con cuidado de colocar cada pieza de su impresionante colección de medallas en su uniforme, Mercurión abrió la gran caja de sus armas personales. Sus armas habían sido mantenidas gracias a los hábiles cuidados del Adeptus Mechanicus, y cada una de ellas le habría costado una fortuna, excepto que eran regalos para cada una de sus principales victorias. Lunarión, mi belleza. ¿Te han cuidado bien?
Preguntó Mercurión mientras levantaba la Power Sword de la caja con una suave caricia de sus dedos. La espada era un hermoso objeto de muerte. El mango dorado estaba conectado a una hoja curva de doble filo con el borde frontal pulido a una nitidez monomolecular mientras que la parte posterior era un poco menos afilada. Los dos dispositivos que creaban el campo de alteración molecular estaban ocultos debajo de decoraciones de lobos machos en oro y plata, mientras que la punta del mango tenía el águila de dos cabezas con rubíes en lugar de ojos. Después de colocar la espada en su cinturón, levantó el Volter. La espada fue el premio de la batalla de Argax IV, donde derrotó al enorme pesio espacial controlado por el Caos Palacio de la Carnalidad. Solo había perdido 6 naves de su flota, de 26 naves en total contra un número igual de naves del caos más el propio pesio espacial. Fue una batalla gloriosa en la que su flota finalmente destrozó a ese monstruo profano en el espacio en pedazos. El Volter, por otro lado, fue el único artículo que recibió por una batalla terrestre que se vio obligado a liderar después de que su nave se estrelló en la luna selvática de Bandorin B, donde la atmósfera sofocante y la espesa jungla lo habían hecho extremadamente peligroso contra los orcos. Había conducido a sus hombres y a un puñado de guardias imperiales supervivientes para llegar al puesto de avanzada de la guardia imperial más cercano, donde comandó a los hombres en defensa del puesto de avanzada vital hasta que los ángeles sangrientos llegaron para destruir al caudillo. Pasó los dedos por el nombre en negrita tallado en el lateral del Volter de fabricación maestra. 4 cargadores llenos de rondas de penetración de patrón Kraken para el Rex Tigris, y uno extra cargado en el arma. Excelente. Oh, y no debería olvidarme del dragón. El dragón era la pistola infernal con patrón de Marte, una poderosa pero pequeña arma melta de temible daño. Esta arma la ganó después de arrebatársela de la mano muerta de un inquisidor rebelde cuando su flota fue comandada por otro inquisidor que perseguía más rápido al rebelde. Fue una sensación gloriosa cuando deslizó el lunarión en el pecho del inquisidor rebelde que se alió con la raza Xenotau. 2 victorias más pequeñas también fueron conmemoradas por un Handflamer y un Oxodlas Pistol, los cuales se habían metido en la parte posterior de su cinturón. Era un maestro de todas esas armas y también era un muy buen tirador. Alguien llamó a la puerta antes de que varios hombres con uniformes navales entraran mientras Mercurión deslizaba un cuchillo envainado en cada una de sus botas. Almirante, el transbordador ha sido preparado para su partida, informó un capitán. Mercurión suspiró satisfecho mientras revisaba sus hombreras blindadas con una docena de sellos de pureza colgando de ellas. Excelente, capitán Salrón. Creo que es su turno de comandar el puerto espacial del Mont, capitán, y ha intercambiado su tripulación de mando con la tripulación de mando del capitán Billis. Preguntó Mercurión, mientras hacía los ajustes finales a su uniforme en el espejo. Sí, mi señor. El capitán Billis y su equipo de mando viajarán con usted en el transbordador a su nave antes de teletransportarse a Saint Palatine, respondió el capitán Salrón. Bueno, te mereces la licencia en tierra, capitán. El daño que Saint Palatine había sufrido contra esos Starkrumpas fue significativo, pero fue un sacrificio decisivo para nuestra victoria ese día, dijo Mercurión, su mirada se encontró brevemente con los ojos de Salrón. Fue un honor ser parte de sus tácticas, almirante. Como siempre, trabaja mejor su magia en la inmensidad del espacio. Los orcos han aprendido nuevamente a no estar a la vista de usted, señor Mercurión. Solo Saint Palatine podría han funcionado como el cebo y el anzuelo adecuados. Con sus devastadores ataques laterales, habíamos atraído la atención de los orcos lo suficiente como para que la flota rodeara y paralizara a sus cruisers, respondió Salrón con orgullo en su voz. De hecho, capitán. La venerable nave clase Retribution tiene tales poderes que podría usarse de muchas maneras. Espero que las reparaciones estén completas. La nave ha sido devuelta a la órbita alta anoche, mi señor. Ha sido reparada, reacondicionada y reabastecida de todas las armas y personal. Excelente. Espero que hayan instalado esas baterías adicionales de cañones láser a lo largo de la columna vertebral de la nave. Eso debería funcionar mejor contra multitudes de naves enemigas más pequeñas, como torpedos de abordaje orcos. Esos fueron bastante difíciles de combatir la última vez, comentó Mercurión. Mientras sacaba a los oficiales de su apartamento. Sí, señor. Los tecnosacerdotes han reemplazado 2 docenas de torretas de cañón láser de 4 enlaces por baterías de cañones láser de enlace doble con mayor alcance y mayor potencia de fuego.
Por supuesto, mantener la velocidad de disparo requeriría más potencia, pero me han asegurado que minimizar la vida el apoyo a las cubiertas inferiores habitadas por los siervos y habitantes del escalón más bajo mantendría los niveles de poder normales. Mercurión se detuvo un momento antes de asentir. Es necesario hacer algunos sacrificios para obtener una mayor potencia de fuego. Además, si el barco cae, todos morirán de todos modos. Esos eran mis pensamientos también, mi señor. Ah, ahí está su recaz, señor. Un sirviente trajo una taza grande de líquido humeante llena de bebida con cafeína. ¿Tienes el último informe de la red de sensores, Sargent? Mercurión cuestionó una vez que tomó un largo trago de la copa. La red de sensores Sargent era un sistema de comunicación raro construido antes de que las comunicaciones telepáticas fueran más comunes. Usando una tecnología antigua y poderosa que el Adeptus Mechanicus ha intentado replicar durante varios miles de años, pero ha fallado miserablemente. Mercurión había oído decir al archimago Dorsar que tal vez había 9 en uso en todo el imperio según el último recuento, y el número original había superado los 20 incluso después de la maldita herejía de Horus. El sistema se basaba en una red de 12 poderosos sensores, cada uno alimentado por 6 psíquicos muy poderosos capturados y lobotomizados por el Mechanicus. Colocarían un sensor en cada una de las 12 fragatas de ataque clase Tempestad modificadas. Las fragatas tendrían una generación de energía adicional y una mayor potencia de motor y escudo, pero tendrían defensas debilitadas. Para proteger la valiosa pero ágil embarcación, se envían 4 destructores Cobra para cada una de las naves sensoras, ya que solo ellos podrían alcanzar a la fragata modificada. El corazón de la red de sensores Argent estaba en lo más profundo del Arch Mechanicus, el Sócrates. Dentro de sus entrañas había una cámara blindada de aleación de adamantium con runas de oro y plata, cubiertas por tubos que fluían con aceite bendito. Dentro había 60 psíquicos lobotomizados a los que les habían quitado las extremidades y alimentados con nutrientes a través de tubos insertados en sus gargantas. Mantuvieron la conexión con las naves sensoras, reuniendo una gran cantidad de información en un vasto círculo que fluctuó en forma a medida que viajaban las naves sensoras. Archmagos Dorsar me ha dado el último informe, señor, para que se lo transmita a usted, respondió el capitán Salrón. El datapad era pesado y estaba bien blindado para protegerlo contra todo, incluido el fuego de armas. Era un protocolo estándar construirlos de esa manera si el contenido fuera sagrado o importante. Mercurión puso su código de seguridad para desbloquear el informe. el sector 1 al sector 4 han transmitido lecturas normales que coinciden con lecturas anteriores de nuestra posición actual, pero, ¿eso es extraño, almirante? Preguntó Salrón. Las naves sensoras de los sectores 5 y sector 8 reportan perturbaciones espaciales y disformes a niveles increíbles, pero si se tratara de una tormenta disforme, entonces el impacto se habría sentido incluso en los sectores 4 y 9, pero esos dos informan que todo está claro. ¿Qué pasa con los sectores 6 y 7, señor? ¿Qué informan? Mercurión hizo una pausa mientras se sumergía en las profundidades de sus pensamientos. Eso es todo, no han hecho el informe. Debe ser por eso que el Archmagos exigió mi presencia una semana antes de lo habitual. Si la fuente de estos disturbios son indicios de algo malo en nuestro horizonte, debo estar preparado. Murmuró el almirante mientras continuaba caminando. ¿Alguna instrucción para mí entonces, mi señor? Mercurión miró al capitán. Una vez que comandes el puerto espacial, serás la única autoridad y oficial capacitado para comandar las fuerzas militares del planeta con un rango lo suficientemente alto como para mantener una fuerte cadena de mando. Trabaja con el coronel Whitkis para defender el puerto y el planeta. Prepárate para activar la ley marcial y el reclutamiento también, por si acaso. Además, asegúrese de que las armas dentro de las armerías aún se puedan usar, ya que el reclutamiento significaría poco si no hay armas para distribuir, dijo el almirante mientras miraba por la ventana en una mirada casual para comprobar el enorme puente elevado que une la zona habitacional central de la ciudad capital con el puerto espacial. El capitán Salrón, sin embargo, fruncía el ceño ante las medidas aparentemente drásticas. ¿Será necesario, almirante? Con el debido respeto, ¿quién se atrevería a atacar el planeta? Incluso sin la flota, que es demasiado poderosa y su reputación demasiado temible para desafiar, el planeta todavía está muy bien protegido por la red de armas y otras medidas defensivas similares, pero superiores a otros mundos sembrados por la flota exploradora como los mundos del sistema Tandros y las 3 lunas de Raxon. Nadie podría atreverse a asaltar el Mont sin pensarlo 2 veces, afirmó Salrón con cierta medida de orgullo.
Tenga cuidado con su orgullo, capitán. Sé que nació en estas regiones y su carrera comenzó aquí y aún tiene que ver el gran imperio. Para mí, y para aquellos que luchan en las guerras reales allá afuera entre las estrellas, el mundo está apenas defendido, respondió Mercurión antes de subirse a la nave de 6 ruedas hacia el puerto espacial. 324.746 M41. Sistema Rapson. El sistema de Rapson era un sistema vecino a Elmont situado en la dirección general a la que se dirigían las naves sensoras del sector 6 y el sector 7. Era un sistema solar que una vez había sido colonizado por los ultramarines durante la Gran Cruzada, quienes no solo establecieron el gobierno imperial, sino que transportaron a muchos cientos de miles de soldados heridos de los ejércitos imperiales para vivir sus vidas en relativa paz. El sistema estaba orbitando una estrella azul de secuencia principal, con un solo gigante gaseoso muy grande en su órbita con 4 anillos de cinturones de asteroides. El propio gigante gaseoso, sin embargo, tenía lunas. Tenía un total de 269 lunas, 11 de ellas lo suficientemente grandes como para ser un planeta o al menos un planeta enano. De esos 11, solo 4 eran habitables, pero la más externa de las 4 lunas habitables era un mundo desértico de poco valor. Los otros 3, en cambio, estaban llenos de vida. El Rapson Primus era un mundo parecido a Terra con una mezcla decente de tierra y mar, con un clima bueno pero ligeramente frío que podría volverse muy frío a medida que bordea la sombra del gigante gaseoso. Era un mundo civilizado en el milenio 41, con 3 metrópolis y 8 ciudades y decenas de pueblos amurallados con una población total de 180 millones de almas en el último recuento. También produjeron modelos más antiguos de pistolas láser y pistolas automáticas en abundancia, lo que les permitió mantener 6 millones de ejércitos PDF bien armados y bien entrenados. El Rapson Secondus también era similar a Terra, pero con una mayor proporción de océano a tierra, aunque no era un mundo oceánico, lo que permitió que la civilización creciera dentro de las grandes islas, culminando en 9 poderosas ciudades fortaleza. 90 millones de personas vivían en él, con 1 millón como PDF. También produjeron cañones automáticos y cañones láser en algunas cantidades, cambiándolos por otros tipos de armas y exportando cantidades masivas de pescado que cosechan. El Rapson Tertius era un mundo selvático cubierto de espesos bosques y pantanos. Sin embargo, no eran peligrosos como las selvas de Catachan. Dentro de estas selvas relativamente mansas vivían plantas y animales peligrosos, y los 7 millones que vivían en las selvas exportaban frutas, especias, hierbas y medicinas a las lunas vecinas. Lo único que no tenían era una flota adecuada. Tenían 7 monitores de defensa, pero eran viejos en el mal sentido. Tenían un gran descuido ya que había muy pocos tecnosacerdotes enviados a una ubicación tan remota, y había habido décadas en las que no había apoyo del Adeptus Mechanicus, particularmente si la flota exploradora Dorsari estaba en una misión larga y no se ocupaba de los asuntos locales en un momento dado. Pocas décadas. Ahora, la Explorator Fleet estaba de vuelta en todo su esplendor. Los cielos de Rapson Primus estaban llenos de las sombras distantes de la poderosa flota. La flota había arrastrado varios objetos a la órbita alta. Habían instalado una plataforma de sensores de largo alcance que podía detectar movimientos de objetos grandes dentro de un radio de 1 año luz con una distorsión significativa de la lectura de las bolsas de gravedad. Era una solución barata para un sistema de sensores adecuado, pero Archmagos y Mercurión acordaron que necesitaban un ojo en el sistema Rapson. Por supuesto, para el Archimagos Dorsar, esa pieza de tecnología de sensores obsoletos era más importante que las lunas de Rapson, por lo que hizo que Mercurión ordenara a su flota que arrastrara 9 plataformas de armas para defender la plataforma de sensores. Las 3 plataformas de misiles están en posición, almirante, informó su primer oficial. Muy bien, Comodoro Lanx. Entonces, ¿deberíamos salir de la órbita en el día? Sí, almirante. El personal de la flota simplemente está esperando sus órdenes, y las naves del Mechanicus también han indicado que su trabajo estará terminado en 19 horas como máximo, respondió Lanx en su comportamiento siempre impecable. Luego, mientras los dos bajaban de la plataforma elevada en la parte trasera del puente parecido a una caverna del Dominus Solaris, uno de los tenientes llegó corriendo para encontrarse con ellos. ¿Qué sucede, teniente Bailarius?, exigió Mercurión, su mente aguda manteniendo cada nombre en el puente en una coincidencia con la cara. Mi señor, el Sócrates acaba de transmitir un mensaje que dice que la plataforma de sensores de largo alcance ha detectado un movimiento en el borde del sistema, respondió Bailarius después de un saludo. Mercurión entrecerró los ojos.
Prepara la flota para la batalla, Lanx, y establece una comunicación directa con el Sócrates. Sí, sí, almirante. El almirante regresó rápidamente a su trono situado entre dos servidores especializados fusionados a sus propios tronos de control para trabajar como una especie de cogitadores vivientes. Fue a través de estas dos criaturas que Mercurión pudo emitir el mando en toda la nave. Cuando se sentó, el generador de holograma central explotó antes de formar el rostro del Archimagos Dorsar, el anciano, sabio y poderoso miembro del Adeptus Mechanicus y líder oficial de la flota. Archimagos Dorsar, ¿qué te dicen tus máquinas sobre los objetos que se mueven hacia nosotros? Preguntó el almirante. Los espíritus de las máquinas agonizan mientras buscan las respuestas al misterioso enemigo que invade este sistema, almirante. Es de gran importancia que ni el Santo Espíritu de la máquina ni la red de sensores Argenta hayan podido descifrar el significado de esta amenaza fantasma que viene hacia nosotros. He lanzado una serie de sondas, pero no tengo ninguna que me haya devuelto. A Mercurión le gustaba el Archimagos mitad hombre, mitad máquina, pero el patrón de su discurso era algo que le irritaba los nervios. ¿Algo en absoluto, Archimagos? Dorsar hizo una pausa antes de asentir. La plataforma de sensores acaba de informarme que allí se detectaron varios cientos de millones de signos de vida en la ubicación de nuestro enemigo misterioso, pero no tengo las artes para interpretar esta malicia sobre nosotros, dijo el Archimagos como su ojo biónico brilló en varios colores. ¿Varios cientos de millones de señales de vida? ¿Qué pasa con las naves? ¿Cuántos miles de naves hay para tener tal cantidad de tripulantes dentro de ellas? ¿Son simplemente naves de carga gigantes o transbordadores, o es un Orquaag masivo? Debo saberlo. No hay indicios de una concentración significativa de metal en las lecturas de estos objetos que se aproximan, lo que no descarta las posibilidades de los buques. Sin embargo, existe la posibilidad de que podría ser una especie de forma de vida nacida en el espacio que se mueve alrededor de la galaxia como enjambres de langostas. Allí ha habido más de un caso que yo sepa. Mercurión tardó un momento en comprender el lenguaje extrañamente mutilado que había utilizado Archimagos. Entonces, no se puede saber si hay naves pero no hay concentración de metal, lo que nos permitiría suponer que no hay naves de metal porque ha habido especies que son completamente biológicas a pesar de vivir en el espacio. Efectivamente, almirante. Gracias, Archimagos. Te dejaré con tu trabajo. Te dejo a ti también con tu trabajo. Habiendo terminado la comunicación con el Mechanicus Sócrates, el respetado y consumado táctico reflexionó sobre sus movimientos mientras estudiaba el mapa holográfico del sistema solar. Necesito más información. Tráeme al ingeniero Torm, ordenó, enviando a un guardia armado al pozo de abajo. ¿Me ha llamado, almirante? Preguntó Torm el vidente de ingenieros cuando llegó al trono de mando del almirante. Quiero que el mapa holográfico muestre una simulación de los movimientos planetarios y la ruta estimada del enemigo desconocido. ¿Se puede hacer esa tarea con los cogitadores? Torm hizo una pausa, las pequeñas luces que cubrían el lado izquierdo de su rostro comenzaron a parpadear furiosamente antes de asentir. Se puede hacer, sin embargo, el movimiento del enemigo no se puede trazar con precisión porque tenemos muy pocos datos sobre ellos. Haz lo mejor que puedas, ingeniero. 330.746 M41. Sistema Raxon. El almirante Mercurión observó cómo las sondas navegaban hacia las extrañas criaturas que pululaban hacia las lunas de Raxon. Almirante, ¿no deberíamos intervenir? Estos mundos apenas se defienden contra las amenazas nacidas del espacio, e incluso sus fuerzas terrestres apenas tienen una cualidad que pueda igualar a la Guardia Imperial, preguntó el Comodoro Lanx mientras la pantalla principal gigante mostraba la fatalidad que se aproximaba. Mercurión negó con la cabeza. No. Permanecemos escondidos dentro del flujo de gravedad del cinturón interior de asteroides y el campo de radiación del Sol mientras observamos a los alienígenas atacar a Rapson Tertius, luego observaremos las tácticas de nuestro enemigo y las características que podemos aprovechar. Lanx sabía que su maestro a menudo se convertiría en un táctico de corazón frío cuyos enfoques pragmáticos a veces implicarían sacrificios de miles, pero esto estaba en un nivel completamente nuevo. Hay más de 7 millones de seres humanos en ese mundo, señor. Mercurión volvió su mirada de acero hacia su primer oficial. Su preocupación por la vida de los demás seres humanos ha sido bien notada, Comodoro. Sin embargo, no me importa. Ahora nos enfrentamos a un enemigo diferente a todo lo que hemos encontrado antes. Nuestras sondas nos dicen que hay recipientes biológicos vivos de varios tamaños.
viniendo hacia nosotros en decenas de miles, y eso es solo la punta de este tentáculo, zarcillo. Luchar contra un enemigo sin ningún conocimiento sería un poderoso error, cuya ramificación no solo podría ser mortal para nuestra flota, sino también perjudicial al gran imperio. No seré yo quien deje escapar a este nuevo enemigo a los dominios del emperador, respondió Mercurión en un tono tranquilo y amenazador. Sí, almirante, entiendo. ¿De verdad, Comodoro? Lo mantengo cerca no solo por sus impecables habilidades y atención a los detalles, sino también por su humanidad. Sé que puedo parecer sin emociones en los campos de batalla, y tiene razón al suponer que sí. Cuando me enfoco en la batalla que tengo entre manos, no me enojo, no odio, no me enorgullezco de mis victorias. Tales emociones son caminos de condenación cuando cada decisión que tomo podría decidir el destino de toda la flota. Calculo y considero todos y cada uno de los movimientos, y tomo la decisión más lógica con solo un toque de intuición y te mantengo como el contrapunto de mi desapego emocional, gruñó Mercurión. Lance asintió con cautela mientras el tono de su almirante no cambiaba en absoluto. Estaba tan tranquilo y sereno como el momento anterior, y heló los huesos de Lance hasta la médula. ¿Has lanzado la tercera ola de sondas?, exigió Mercurión. Sí, señor. Estamos grabando todo, como usted ha instruido. Lance se cuadró una vez más ante la agria pregunta. Bien. Asegúrese de que todas las naves equipadas con un solo lanzador de torpedos hayan apuntado sus armas contra el enemigo y establezcan sus objetivos de acuerdo con las señales que nos dio el Sócrates. Ellos esperaron. Luego, a medida que pasaban las horas, la estructura del sensor incrustada en la superficie de la luna de roca estéril más cercana comenzó a transmitir imágenes del enemigo. Por los huesos del emperador, estos enemigos son horrendos, dijo furioso el almirante mientras la pantalla mostraba miles de millones de diminutas criaturas, posiblemente tan grandes como los tanques de la Guardia Imperial, escoltando a decenas de miles de bionaves de todos los tamaños y formas. Allí, mi señor. Allí están los grandes barcos. Los ojos de Mercurión se dirigieron hacia el punto que había indicado el Comodoro Lance, y de hecho había 3 enormes naves que empequeñecían incluso a la más grande de las naves imperiales. Los 2 más pequeños eran aproximadamente el doble de grandes que los Starforce clase Ramillies, pero el más grande de los 3 barcos grandes era realmente inmenso. Aunque casi iguales en forma y forma, la más grande de las 3 bionaves era unas 5 veces el tamaño de sus hermanos menores. Me pregunto si esas son las naves principales o son una vanguardia. Susurró Mercurión mientras contemplaba la imagen congelada. La siguiente imagen fue transmitida, filtrada y aclarada por el Mechanicus. Los tentáculos de millones de criaturas que formaban una niebla gigante de muerte pululaban alrededor de la luna de Rapson Tertius. ¿Temporizador? Tiempo encendido, mi señor. Se recibieron 4 imágenes más antes de que los 6 dedos similares a la niebla de la amenaza biológica se sumergieran en la atmósfera del planeta. Ahora. Rugió Mercurión, con los ojos en llamas. 26 minutos, mi señor. Les tomó 26 minutos comenzar su asalto espacial y terminar con sus criaturas descendiendo a la atmósfera del planeta. Lance frunció el ceño mientras leía los informes impresos. Mi señor, estamos leyendo más de las grandes naves que llegan dentro del parámetro de la plataforma de sensores y la torre de sensores fija en la luna estéril. ¿Cuánto? 4 vasos de tamaño similar a los 2 más pequeños. Todavía es suficiente masa para aplastar a una pequeña flota, Comodoro. ¿Hacia dónde se dirigen?, exigió Mercurión con los dientes apretados. Los recién llegados están arrastrando gran parte del resto, zarcillo, a Rapson Secondus. Tienen mejores armas antiorbitales, y a pesar de mis órdenes de llevar todos sus monitores de defensa a Rapson Primus, las fuerzas de la luna pelearían mejor. Esto me dará suficiente comprensión de los métodos de nuestro enemigo, dijo el almirante en tono tranquilo y calculador. La flota había enviado a la luna un mensaje de advertencia. Casi 9 horas después, la flota alienígena había llegado a la segunda luna colonizada de Rapson. El mundo de Rapson Secondus fue alertado del avance del enemigo, por supuesto, pero su confianza en la intervención de la flota exploradora estaba muy fuera de lugar. Sin siquiera un monitor de defensa, las fuerzas militares de Rapson Secondus se prepararon para defender su hogar. Desconocido para la gente de Rapson Secondus, el Archmagos había instalado varias decenas de torres de sensores en las islas de la Luna, con una conexión directa con el Arch Mechanicus. La distancia era lo suficientemente corta para que la flota recibiera transmisiones retrasadas que no usaban comunicación telepática.
El Archmagos ya había deducido el impacto que esta nueva raza alienígena tenía en las comunicaciones telepáticas después de que varios psíquicos vinculados al mecanismo central de la red de sensores Argent murieran gritando y uno con la cabeza explotada. Varios oficiales más jóvenes vomitaron mientras observaban los horrores a través de decenas de pantallas. Soldados, civiles e incluso niños estaban siendo masacrados sin siquiera una idea de piedad cruzando la mente de los invasores. La tripulación del puente observó horrorizada y fascinada cómo las criaturas de diferentes tipos luchaban contra los tanques, las piezas de artillería y las armas pesadas de los soldados defensores. Los pistoleros con armadura ligera del PDF mundial no tuvieron ninguna oportunidad. ¿Se encuentra bien, Comodoro? Mercurión preguntó en un momento de preocupación. Lance estaba pálido y sangre goteaba de su puño cerrado, pero asintió. Sí, almirante. He visto cosas peores, yo también, amigo mío, pero nunca en tal escala. Hubo un momento de silencio entre ellos cuando las imágenes de video sin sonido comenzaron a detenerse. Una por una, las torres de sensores fueron dañadas o destruidas. ¿El movimiento de su flota? Por terribles que parezcan estas criaturas, estimo que les tomaría algunos días atravesar a los defensores atrincherados en sus búnkeres fortificados y ciudades amuralladas. Mientras que las órbitas de Rapson Secondus y Tertius eran tan si los extraterrestres pudieran cruzar esa distancia en horas, la órbita de Rapson Primus es diferente en tiempo y ángulo, murmuró Mercurión mientras se pasaba el dedo por la barba. Los tecnosacerdotes han enviado su estimación. Si los alienígenas se dirigen directamente a Rapson Primus ahora, llegarán a la Luna dentro de 45 horas, pero si esperan a que la Luna salga de la sombra del gigante gaseoso para moverse, entonces los extraterrestres tendrán que esperar 34 horas, pero el tiempo real de viaje sería de apenas 4 horas. Porque la dirección de la órbita también es diferente entre Primus y Secondus. Sí, esto nos mostraría cuán inteligentes son estas criaturas, señor, si el Rapson Primus cae, hay tanta gente allí, señor. Casi 200 millones de almas, Comodoro. Soy muy consciente de eso. Esperaré. El archimago confía en mi juicio, y lo ha hecho en las últimas 3 décadas de mi servicio a la flota. También me ha servido durante 6 años. Deberías saber que debes confiar en mí. Lance asintió. Confío en tu juicio en materia de tácticas y batallas. Simplemente deseo transmitir el horror de la pérdida que sufrimos al simplemente quedarnos de brazos cruzados y ver cómo nuestros mundos son devorados. No si puedo evitarlo, Comodoro. Informe sobre los movimientos de la flota enemiga, ahora, Comodoro. Lance desdobló el papel. Mi señor, 3 de las bionaves de clase capital que atacaron al Rapson Secondus y las 2 de la flota que ataca al Rapson Tertius se han separado. Están conduciendo varios pequeños grupos de sus zarcillos hacia el lugar proyectado. Órbita de Rapson Primus. Entonces, no es tan inteligente pero tampoco estúpido. Informe a todas las naves que transmitan sus señales de orientación de torpedos al Arg Mechanicus, e informe a la nave que quiero que todos los torpedos apunten a esos 5. Ante la orden dada en preparación para un ataque, el estado de ánimo de Lance mejoró enormemente. Se apresuró, transmitiendo órdenes y estableciendo cualquier cadena de mando requerida para la autorización de lanzamiento. Mercurión, sin embargo, estaba cavilando. Pasó casi media hora antes de que las cosas estuvieran listas. El Arg Mechanicus indica que sus cálculos están completos y tenemos las ubicaciones de destino proyectadas. Bien. ¿Están listos todos los torpedos como he leído en el informe anterior? Preguntó el almirante mientras miraba la pantalla. Sí, señor. 20 torpedos Melta, y todos los demás son estándar. Bien, distribuya los perfiles objetivo de manera uniforme. No quiero que se escape ni uno solo. Sí, señor. Mercurión se levantó y se irguió en toda su altura. Fuego. 332.746 M41. Sistema Rapson. Aunque la primera ráfaga de torpedos fue suficiente para paralizar a las 5 naves colmena tiránidas de menor calibre, no fue suficiente para acabar con ellas. Esto requirió que la flota exploradora enviara una segunda andanada, que finalmente atrajo la atención de la flota enjambre. Ahora que de repente se enfrentaban a un obstáculo, la flota enjambre se movió más rápido que el ritmo pausado que había empleado contra las lunas indefensas. La nave colmena más grande y la nave colmena más pequeña se dirigieron hacia el cinturón de asteroides desde donde se dispararon los torpedos. Decenas de miles de bionaves tiránidas se movieron hacia el cinturón de asteroides, solo para encontrarse con las andanadas de torpedos disparados a tal distancia.
Si no hubiera sido por las numerosas bionaves que murieron contra los torpedos, las naves colmena podrían haber sufrido daños. Sin embargo, el enjambre tiránido era un maestro en la protección de sus activos con organismos menores bajo su control. Millones de minas de esporas fueron acorraladas por el poder psíquico de la nave colmena más grande y se usaron como un escudo viviente contra los torpedos. Cuando los tiránidos se acercaron, los torpedos se detuvieron. Al enjambre no le importó. Finalmente, el enjambre llegó al campo de asteroides y se deslizó por los estrechos pasajes entre las rocas, en busca de su enemigo. Encontraron varios objetos al otro lado del cinturón de asteroides, y mientras las naves colmena permanecían atrás, las bionaves más pequeñas entraron en frenesí navegando por el cinturón de asteroides. Era una trampa, por supuesto. El almirante Mercurión hizo que el Adeptus Mechanicus minara los asteroides en un estrecho corredor, sabiendo que atraería a los tiránidos a ese lugar. La flota exploradora, por otro lado, descendió con cuidado, aprovechando el ángulo desde el que se acercaba la flota tiránida. Casi 1000 reacciones de fisión nuclear destrozaron el cinturón de asteroides, destruyendo un tercio de todas las bionaves atrapadas en esa trampa. Otros, heridos y lisiados, salieron del otro lado del cinturón solo para encontrar grandes asteroides tallados con poderosas armas láser en formas generales de naves imperiales. El arte era increíble, por supuesto, pero los tiránidos no apreciaban el arte. En cambio, las naves colmena fueron recibidas por una ráfaga de torpedos desde abajo cuando toda la flota exploradora emergió de debajo del cinturón de asteroides contra las naves colmena ahora apenas cubiertas por criaturas más pequeñas. Los cañones masivos, los rayos láser calientes, los rayos de plasma tan grandes como casas y los misiles lo suficientemente poderosos como para destrozar a los titanes fueron arrojados a las naves colmena, y sin los miles de millones de criaturas más pequeñas, las naves colmena fueron golpeadas. Allí, los pocos millones de criaturas que permanecieron con las bionaves más grandes no fueron suficientes contra los bombardeos de toda una flota de las naves imperiales mejor mantenidas y equipadas directamente bajo la autoridad del propio Adeptus Mechanicus. 40 naves, grandes y pequeñas, estaban dispuestas contra las dos naves colmena, con todo lo que habían arrojado contra la inmensidad definida. La nave colmena más pequeña murió primero cuando fue acribillada por media docena de meltatorpedos antes de ser ensartada por los poderosos rayos de las baterías de lanzas. Sin embargo, la nave colmena más grande era demasiado poderosa para eso. El puro grosor de su quitina y caparazón era demasiado incluso para tales armas de las naves imperiales. Luego estaban los enjambres de minas de esporas que generaba la nave colmena cada segundo que pasaba. Por supuesto, incluso eso había sido calculado por el almirante, sin embargo, y él tenía su propio cuchillo grande para clavarlo en el vientre de la bestia. Una de las Sword Frigates del Kian Escuadrón había sido vaciada de toda la tripulación excepto la más dedicada y esencial, e incluso muchos de ellos habían sido reemplazados por los servidores reunidos de la flota. Cargada con desechos radiactivos y materiales extra explosivos y combustible, la Sword Frigate se estrelló contra la pequeña herida que toda la flota había logrado abrir con todo lo que tenían. La robusta estructura de la Sword Frigate fue la elección perfecta para la misión, y la nave perforó literalmente el vientre de la Ive Ship con sus motores sublumínicos al máximo. Antes de que la nave colmena pudiera reaccionar, el resto de la flota exploradora se alejó a toda velocidad. La nave colmena giró lentamente cuando el contragolpe de la fragata espada clavada en su vientre con el motor en marcha había reducido su agilidad. Luego, antes de que pudiera enviar oleadas de minas de esporas a los imperiales, la flota rasgó el tejido del espacio y saltó a la disformidad, utilizando toda su energía restante en un solo salto monodireccional de ráfaga corta de regreso al sistema Elmont. La fragata espada explotó. Había matado a la nave colmena. Desafortunadamente, el barco colmena no era el núcleo del Behemoth, como pronto sería llamado. Difícilmente era la nave colmena más grande y no era más que una vanguardia del todo mayor. En cuestión de días, habían llegado más naves tiránidas, y asaltaron Rapson Primus, devorando finalmente a sus 200 millones de humanos y todo lo demás sobre su superficie. 309.746 M41. Sistema Tandros. Tandros II. El viaje había sido turbulento, pero sus problemas apenas se comparaban con los horrores de los que fueron testigos. Monstruoso, esa sería la palabra correcta para describir este mal, murmuró el capitán de guardia Iraeus mientras sus dedos blindados rozaban la palma. Junto a él, el Lord Inquisidor Kripman asintió con sincero acuerdo. He visto muchos horrores Xeno, amigos.
He visto un mundo de tumbas necrones despertar bajo una ciudad colmena, tragándose a sus 19.000 millones de habitantes. He visto a los Eldars oscuros asaltar 6 mundos y convertirlos en sus pequeños campos de tortura. Yo he visto orcos destrozar titanes y caballeros imperiales mientras aplastaban 1.000.000 de fuertes líneas de defensa de la Guardia Imperial. He visto a un capítulo entero de astartes leales suicidarse para acabar con un mundo demoníaco de sus amos. Este mal es simplemente demasiado horrendo, demasiado espantoso, declaró Kryptman, la quietud de su voz traicionando la repugnancia abyecta que estaba sintiendo. ¿Cualquier cosa? Iraeus le preguntó a Sanjas, pero el epistolario negó con la cabeza. No podemos decir mucho de estas lecturas. Los mundos gemelos de Tandros son mundos mineros con sus civilizaciones desarrolladas bajo tierra dentro de las cavernas y corredores interminables que se adentran profundamente en su corteza rica en minerales. Bloquean gran parte de nuestras señales, explicó el epistolario. ¿Qué hay de tus poderes psíquicos? Estos tiranids han estado aquí recientemente, y el impacto es demasiado grande. Lo he intentado antes solo para sufrir la migraña más dolorosa que jamás haya sufrido. Debe haber algo que podamos hacer, ¿tenemos algo? Exigió Kryptman mientras los tres miraban hacia abajo al planeta vacío con solo la nube más delgada. Espera, ¿viste eso? Ireo señaló. Kryptman volvió la cabeza. ¿Qué sucede, capitán? ¿Qué ha notado? ¿Recuerdas cómo era Tiran? Fue despojado de su atmósfera. No solo eso, el Data Codex indicó la serie de mundos que se suponía devorados antes de que Tiran fuera despojado de su atmósfera en su totalidad. Si eso es verdad. Si no hay atmósfera, ¿qué es esa nube? El capitán de guardia preguntó para sorpresa del inquisidor. Eso había llamado la atención de los otros dos. Buen trabajo, capitán de guardia. Hay una atmósfera, que es diferente, murmuró Kryptman. Deberíamos dirigirnos allí, mi señor, dijo Sanjas. Sí, deberíamos. Mire, capitán, prepare sus equipos de eliminación para aterrizar. Nos dirigiremos hacia allí una vez que se complete la verificación atmosférica. Fue casi 2 horas más tarde que el inquisitorial Thunderauk había aterrizado cerca de las ruinas del puerto espacial que debe haber contenido oleadas de criaturas enemigas. Estoy detectando vida, inquisidor. Incluso sin poner mi mente en el Imaterium, puedo sentir su malicia, hambre y confusión. Sean lo que sean estas criaturas, ciertamente no son humanos. Sus mentes y pensamientos son como un libro abierto y es un libro más profano y extraño, gruñó Sanjas mientras las viseras de su casco brillaban. ¿Tiranids otra vez? Es su modus operandi dejar atrás fragmentos, pero no tiene ningún sentido. El Data Codex tenía escaneos de docenas de mundos completamente desprovistos de vida después de que algo misterioso los despojara de todas las cosas, y ahora que sabemos que son tiránidos, Kryptman susurró para sí mismo mientras el Kilteam Alpanova abría el camino y Betaex cerraba la marcha. El escuadrón de mando era el mismo que antes con el capitán Iraeus, el tecnomarine Asiras y el marine táctico Ryag, pero con la incorporación del epistolario Sanjas y su pequeño equipo de asalto de sargentos exploradores con capas de camuflaje. El Lord Inquisidor Kryptman estaba entre ellos, buscando respuestas. Entraron en una entrada destrozada al puerto espacial, bajando la enorme escalera diseñada para permitir que miles de siervos fueran abordados en las naves. No veo ninguna señal de vida. Aún así, tengan cuidado con su entorno, hermanos, dijo Anarion mientras blandía su espada de energía artesanal en una mano y su pistola Volter artesanal en la otra. Fue otra hora en las infinitas profundidades de las cuevas de Tandros II que habían descubierto algo. No estaba vivo ni muerto, y ciertamente no era tiranid. ¿Es lo que creo que es? Preguntó el hermano Erdos mientras hacía una mueca detrás de su casco. Maldita sea, pronunció Anarion mientras apuntaba con su espada a un trozo de cara, pero estaba ligeramente púrpura a la luz del flash. ¿Ves los bordes de esa cara chisporroteando contra el mismo aire? Anarion gruñó antes de volverse hacia el hermano Shnaead. Shnaead, informa al inquisidor que hemos encontrado evidencias de demonios aquí. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer con él? Necesitamos destruirlo, pero también debemos mostrárselo al inquisidor, dijo Ramius. Dale un amplio rodeo a esa cosa repugnante, y ni siquiera pienses en tocarla. Es repugnante, y no queremos nada de eso, ordenó Anarion. Debería dispararle con mi cañón láser, murmuró el hermano Bost. No todavía. Minutos más tarde, mientras el Kilteam Alpanova montaba guardia, el inquisidor había llegado con el escuadrón de mando. Es cierto entonces, pero ¿por qué un demonio? Cuestionó Kryptman.
Tal vez, en su desesperación equivocada por protección, los lugareños pueden haber caído en las profundidades de la depravación y la desesperación, alimentando a los malvados demonios a la realidad, evaluó Sanjas, pero cuando su espada con poderes psíquicos tocó la parte de la cara, frunció el ceño. Esto es peor de lo que esperaba. Esta no es una esencia demoníaca pura que de alguna manera sobró. Hay una carne dentro, anclándola a la realidad. Alguien que estaba profundamente adorado por el gran enemigo, y ha forjado horrores inimaginables. Aquí, dijo Sanjas antes de quemarlo con sus poderes psíquicos. ¿Ahora qué? Preguntó Kryptman. Ahora hay 2 casos que debe investigar, mi señor. Sin embargo, me imagino que la demonología no es su área de especialización. Kryptman asintió. Quizás sea hora de que la misteriosa cámara militante de Lord Mayeus se una a nosotros, quizás, mi señor. Ofreció Sanjas. Gran idea, epistolario. Continuaré nuestra búsqueda de evidencias de Tyranids, mientras que usted regresará a la superficie y se pondrá en contacto con los caballeros grises para esta tarea de investigar y purgar el planeta del caos. Además, verifique el estado de la reparación. Necesito esa matriz telepática operativa, incluso hasta cierto punto. Estoy de acuerdo, mi señor. Lo veré hecho. Será mejor que te des prisa, bibliotecario. Vienen bestias hambrientas, murmuró Iraeus mientras él y el Kilte Amalpanova blandían sus armas ante los ruidos. Gritos y aullidos de origen inhumano comenzaron a venir de todas direcciones. Beta X lo escoltará, amigo. Mantendremos esta posición, dijo el capitán de guardia. Aquí vienen las bestias. El hermano Erdos rugió cuando genes de Alers comenzaron a salir de las tuberías por encima y por debajo. El hermano Elcaris de repente levantó su Stormbolter hacia un lado, apuntando a uno de los muchos pasillos que se bifurcan. Hay otros tipos también, al parecer. ¿Inquisidor? Preguntó Elcarist. He llegado a clasificarlos como, demacrados, Ormagauns, eso suena decente, respondió Kryptman mientras levantaba su propio bolter elaborado por un maestro de decoraciones ornamentadas. Bueno, todavía sangran, ¿no es así? El Caris dijo antes de desatar un torrente de proyectiles de Volter en el pasillo. Las armas ardían cuando genes de Alers y Ormagauns salieron por docenas, pero los estrechos pasillos apenas lo suficientemente grandes como para permitir el paso de un solo Astartes eran llaves de estrangulamiento que funcionaban contra los tiránidos. Luego había otras criaturas. Ahí abajo. Vos rugió mientras disparaba su lascanon contra 2 genes de Alers, convirtiendo sus cabezas en cenizas. El hermano Ryab giró su lanzallamas hacia la dirección del grito de advertencia de Bost y vio nuevas criaturas. Estas eran criaturas parecidas a larvas con la cara de los Ormagauns y solo 2 patas delanteras con pequeñas garras. Se movían en pequeños enjambres, retorciéndose hacia el de Atuach. El fuego los abrazó. Mueran, asquerosos xenos. Rugió el hermano Ryab mientras bañaba la entrada del corredor, pero de repente fue derribado cuando algo lo golpeó. ¡Puaj! 3 pequeños insectos con muchas patas perforaban la hombrera derecha de la armadura de Ryab, gritando y chillando mientras literalmente se retorcían hasta morir. Tenían 3 agujeros bastante significativos en la cubierta de ceramita de la armadura, aunque en realidad no penetraban la gruesa capa de adamantium. Ataques a distancia. Ponte a cubierto. Gritó el capitán Iraeus mientras más insectos volaban hacia ellos. Allí arriba. Shnaead rugió mientras disparaba su Volter a las 4 criaturas que salían de un estrecho pasillo para los servidores 2 pisos más arriba. Las criaturas rugieron. Las armas ladraron. Se produjo la muerte. 297.746 M41. Último segmento. Sector Ruxos. Sistema Persiai. Persia séptimo. Los terrenos helados y hostiles de Persia y séptimo no disuadieron ni a los orcos ni a los Zergs en la guerra. Las ciudades de hielo de Persia y séptimo y sus poderosas fábricas habían permitido a los lugareños y al regimiento de la Guardia Imperial estacionado dar una buena pelea. Cuando los primeros Roxa aterrizaron y los Killcrossers se estrellaron contra la nieve, los guardias se abalanzaron sobre los orcos con desesperación y piezas de artillería pesada. Llovían suficientes proyectiles sobre los orcos que lograron capturar solo una de las ciudades de hielo y a un gran costo para sus números. Aunque habían pasado tantos orcos y tanto tiempo, las fuerzas orcas se agruparon en varias áreas clave. El problema de su victoria fue que la ciudad de hielo que habían tomado era la más pobre y, por lo tanto, la menos defendida. Las minas que rodeaban esa región se habían secado hace décadas y la población había disminuido junto con la riqueza mineral.
Esto también había significado que los orcos estaban buscando una mayor fuente de metal que necesitaban para construir cosas. A pesar de recolectar la mayor parte de las estructuras y objetos humanos, buscaron usar el horno dentro de la ciudad misma. Esto significó que los orcos necesitaban una nueva fuente de minerales, y enviaron a algunos orcos en una expedición. El jerarca Maul fue uno de los pocos jerarcas especiales creados por la mente suprema para servirle directamente, y no estaba dispuesto a permitir tal expansión a los orcos. Por lo tanto, cuando las fuerzas orcas llegaron al valle minero de Poveirian, no solo se enfrentaron a un puñado de guarniciones de guardias locales, sino también a una fuerza Zerg al otro lado del valle. Fueron los Zerg los que se pusieron a trabajar primero. Despejaron la entrada de la mina más al sur, destrozando el medio escuadrón de reclutas de la Guardia Imperial antes de comenzar a transformar sus IB clusters. Con un empujón adicional y un pulso extra de energía del jerarca, las primeras estructuras se transformaron en una hora. Decenas de drones se pusieron a trabajar de inmediato mientras los Zerglings comenzaban a explorar el paisaje. Los orcos estaban en el norte, y asaltaron la torre de vigilancia de cemento y ladrillos, aniquilando a un escuadrón completo de guardias, dejando así solo unos pocos grupos de conscriptos con vida en una amplia área. Ellos también se pusieron a trabajar. Usaron la torre de vigilancia medio destruida como punto de partida y comenzaron a construir su propia base de operaciones, erigiendo sus estructuras toscas y paredes endebles. Esta pequeña guerra se trataba del control de las 6 entradas de la mina entre las dos fuerzas y las 3 enormes torres de colectores solares que alimentaban los antiguos dispositivos automatizados dentro de todas las minas. Los orcos se enteraron primero de las torres de colectores solares, cuando las máquinas dentro de los túneles dejaron de funcionar. Los Zerg tenían megadrones para excavar y drones para recolectar, así que al principio no notaron las torres. Maul notó la importancia de la primera torre colectora solar cuando un par de zergesnos exploradores fueron atacados desde una torre de defensa automatizada cerca de la base orca, impulsada por el colector solar más cercano. Un zergesno fue alcanzado por una ráfaga completa de un cañón láser de doble enlace, y el otro huyó de la escena. Los Zerg tenían la desventaja de que, como no podían manipular la tecnología humana por sí mismos, ahora buscaban capturar a los humanos restantes para usarlos. Uno de los focos más grandes de humanos que quedaban en el valle estaba alrededor de la torre colectora solar central, que era más grande y también estaba protegida por un par de búnkeres. Los orcos deseaban mucho el colector solar más grande, y enviaron 2 turbas de Sluga Boys que sumaban casi 60 en total, una turba de 30 Shota Boys y una turba de 10 Stick Bombas. Los 2 escuadrones de conscriptos no eran rival para un número tan grande de orcos, pero los humanos tenían sus inesperados protectores. 30 zergesnos bajaron corriendo desde la rampa de tierra hacia el oeste escoltando a media docena de hidraliscos, mientras que una docena de cucarachas aparecieron justo detrás de los Shota Boys. Desde el sur, otros 20 zerglings llegaron corriendo con sus alas batiendo salvajemente en el viento. Los orcos reaccionaron felizmente ante un oponente para luchar. Una multitud de Sluga Boys y la mitad de los Shota Boys se enfrentaron a la combinación de zergling e hidralisk. Chopas y garras chocaron, se intercambiaron balas y espinas, y la sangre se derramó por todas partes. Los Stick Bombas arrojaron sus granadas frente a los zerglings que venían del sur, el momento lo suficientemente afortunado como para destrozar a una docena de zerglings y aturdir al resto. Las cucarachas habrían devorado fácilmente a los Shota Boys restantes, pero intervino la otra multitud de Sluga Boys. Las dos fuerzas parecían igualadas, pero el estancamiento se rompió cuando los mutaliscos se lanzaron sobre ellos. 20 mutaliscos fueron suficientes para destrozar a los Stick Bombas, liberando a los zerglings del sur para atacar a los orcos. La batalla estaba casi ganada. Los Zerg presionaron con más fuerza. Entonces los orcos hicieron algo dramático. Fin del capítulo 72.